Hola amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Aníbal Malger y esta vez quería compartir con ustedes una pregunta que me han hecho chicos por las redes, que también la he visto en el trabajo y que he visto que de alguna forma es quizás ahorita uno de los mayores problemas que está ocurriendo con las clases virtuales. Y la pregunta a la que quiero dar respuesta es, desde mi opinión, obviamente, ¿cuántas horas deben durar las clases virtuales? Eh, Cuando empezó este tema de la pandemia, es probable que no hayamos tenido la experiencia de saber cuánto tiempo deberíamos enseñar y estudiar, obviamente porque es un proceso recíproco como acción y reacción. ¿Cuánto tiempo teníamos que estar estudiando en una clase virtual y cuánto tiempo yo como profesor dar las clases virtuales? Al principio muchas personas trataron de hacer un traslado de la etapa, o sea, del sistema presencial al sistema virtual. Entonces, si yo en el colegio, en el instituto, en la academia, en el grupo de estudio enseñaba, por ejemplo, de 8 a 2 y en la tarde de repente de 3 a 6, entonces voy a hacer lo mismo virtual, de 8 a 2 y de 3 a 6. Obviamente quienes han hecho eso, y me gustaría que dejes tus comentarios para corroborar un poco la información y ir deduciendo los resultados, vemos que eso no funciona, es mucho tiempo el que se emplea, digamos, en las clases, uno se satura pues estando frente a la pantalla, y porque hay otra parte muy importante que es la que quiero explicar ahorita, que no contribuye a que el tiempo tenga que ser el mismo. No puede ser definitivamente los tiempos y las distribuciones iguales. Otro tema que también estamos viendo que no da resultado es el hecho de que la gente a veces no valora el tiempo que se transmite en las clases virtuales y el tiempo adicional lo ve como vacío. Por ejemplo, también existe el caso de que, por ejemplo, te dan una clase virtual, pongamos de 9 a 11. Entonces tú dices, uy, estoy a las 9, eso es tarde, ¿por qué no de 7 a 9 voy a estudiar otro curso o estudio otra cosa? Y entonces ahora tenemos muchos chicos y muchos papás también que obviamente sin saber esto, un poco a veces por el desconocimiento, entonces, estás libre de a las 11, entonces inscríbete en tal cosa de 11 a 1, de 11 a 2, y entonces empiezan a llenarse como de clases virtuales. Y ahora sorprendentemente la gente está estudiando todo por clases virtuales. Ahora lo que nunca había estudiado en presencial, ahora lo estudia en forma virtual. Y entonces están llevando taekwondo virtual, inglés virtual, ballet virtual, hacen este gimnasio virtual, o sea, todo virtual. Y entonces ahí hay que un poco frenar, un poco hay que tener en cuenta algunos factores, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. La experiencia que podemos haber ya obtenido en estos meses, más la proyección que ya se hacía desde antes, y lo he comentado en otros vídeos también, es que las clases virtuales no son igual que las clases presenciales, y la clase virtual es algo muy semejante a lo que pasa en un pedido de delivery. Voy a hacer una analogía, una metáfora para que veas cómo hay un cierto parecido y obviamente hay algunas diferencias, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas a la pollería, no físicamente, en la etapa presencial y pides tu pollo, entonces a ti te lo sirven ya en los platos, como lo va para cada una de las personas que van ahí, para ti, tu familia, por ejemplo. Tú pides, por favor, las cremas, tú pides, por ejemplo, quiero más crema, quiero más ají, esta papa está muy fría, cámbiame otras papas más calientes. Y entonces tú puedes hacer ciertas cosas en presencial, pero que no se pueden hacer en virtual, o en esta nueva etapa de esta nueva normalidad. Ahora, si tú pides un delivery, por ejemplo, de pollo a la brasa, el delivery viene empaquetado. Tú puedes pedir el menaje, puedes pedir incluso los cubiertos, ¿no? Viene, pero ojo, mira la diferencia. Tú ahora te lo tienes que servir. No viene servido. Tú tienes que llegar, cortar tu pollo, poner tus cuatro platos a la misma familia, preguntar, ¿no? Ahora tú tienes que preguntar porque ya no va a preguntar el mozo, ya no hay mozo ahora.
¿Qué vas a comer tú? ¿Qué te toca? ¿Qué quieres tú? Va a haber una riña, no, yo quiero pecho, yo quiero pierna, entonces ahí empezamos, ¿no? a discutir. Ya no podemos, de repente, si todos comemos pecho, ahora no todos podemos comer pecho porque solamente hay dos pechos y hay dos piernas, entonces tenemos que de repente buscar una forma de repartirnos. Cosa que no pasaba en la etapa presencial. Date cuenta que ahora en este mundo virtual, cuando te mandan en delivery a tu casa, tú tienes que encargarte de algunas otras cosas, de hacer algunas otras distribuciones que obviamente en la otra etapa estaban en manos de otras personas. Algo semejante pasa en una clase virtual. La clase virtual llega como por delivery, por el medio digital, por la pantalla, a través de la PC, de la laptop, de tu teléfono, que sea, llega la información. Pero esa información como que tú te la tienes que servir, la tienes que volver a revisar, tienes que saber de repente algunos puntos de ahí, no significa que no entiendo y entonces inmediatamente voy solamente a preguntar, porque el detalle está en que algo que uno no entiende no solamente se trata de que me digan que es sí o no, hay tipos de preguntas. Es necesario también, con esa información que uno tiene, de repente revisar libros, o sea, reales que uno tenga, de repente revisar otros medios, otros canales o textos de internet o libros que tengas o prácticas que tengas, folletos que tengas, para ir corroborando la información. Ir haciendo eso que se llama el pensamiento crítico, qué de lo que sabía estaba mal, qué cosa ha cambiado, dónde está el error. Entonces, todo ese proceso, escúchame bien, tu alumno, tu padre de familia, tu hermano mayor, tú que ya de repente estás terminando en la universidad, estás ayudando a tu hermano menor, no los satures con clases. No se trata de que toda la mañana tengas que estar en clases virtuales. Ah, no te veo haciendo nada. Entonces, ponte a estudiar tal cosa y entonces empiezas a llenarte de una serie de clases. Tienes todo el día en clases virtuales de diferentes cosas, pero el detalle es que al final no vas a aprender nada. Porque las clases virtuales necesitan un tiempo para poderse procesar. Así como cuando viene el pedido del pollo, yo tengo que servirlo, algo semejante. Eso esto es una metáfora, obviamente. Cuando llega el conocimiento por la red, por la pantalla, yo lo tengo que desarrollar, lo tengo que revisar ese conocimiento. Desde mi óptica, y yo creo que me va dando resultado, porque esto lo vengo haciendo desde que empezó la pandemia, esa fue mi propuesta. Las clases, por ejemplo, no se pueden enmarcar en horarios muy fijos, muchas personas que a veces piden información, pero ¿de qué a qué hora transmite? Como si quisiera ponerlo así, de 8 a 10, de 10 a 12, a las 12 estoy libre para hacer otra cosa. En forma presencial uno puede hacer eso, incluso nosotros los profesores que yo recuerdo cuando antes trabajábamos, en las épocas no de que dictaba en el mundo de la academia, yo empalmaba mi horario de 8 a 12 en una academia, de 3 a 5 me iba a otra, pero en el mundo virtual es un poco más complicado hacer eso porque los horarios no pueden ser tan fijos. Tú no sabes a través de la pantalla, incluso por la falta de práctica, cuánto tiempo va a durar la explicación de un tema. Hay temas que demoran más, temas que demoran menos. Una cosa es explicarlo en forma presencial, donde tú ves el rostro de los chicos y ves si te van entendiendo, y otra cosa es explicarlo en forma virtual, donde tú de repente no sabes bien si te van entendiendo o no. Entonces, tienes que explicarlo bien, tienes que detallarlo, tienes que desmenuzarlo todo, de tal manera que si él no lo entendió en el momento, lo pueda volver a leer, o en este caso, perdón, lo pueda volver a escuchar, y al momento de volver a escuchar, pueda encontrar justamente las explicaciones que se perdió, porque a veces no es que no entendió, porque o él tiene, digamos, una carencia de que no entiende nada, o bueno, en palabras de repente un poco vulgares, es medio duro de entender, o que está mal la explicación, sino que hay que volverla a escuchar porque a veces uno no percibió algunas palabras que escucharon muy rápido. Creo que a todo el mundo le pasa que cuando alguien está hablando algo, a veces, ¿qué dijiste? ¿No entendiste? ¿Cuántas veces te habrá pasado que tú encuentras a alguien, lo saluda, hola, ¿cómo está? Mi nombre es tal, y después, ¿cómo dijiste que te llamabas? No se graba todo a la vez, eso es normal, nuestro cerebro no puede almacenar toda la información. Entonces es necesario que tú entiendas de que después de haber escuchado tu clase, tú debes repasar, escuchar la clase. Entonces mira la cantidad de tiempo que tú necesitas. Si tú escuchas una clase, vamos a ponerle una referencia de 2 horas, por lo menos necesitas 2 horas más para poder revisarla nuevamente, hacer tus apuntes respectivos, hacer tu diagrama de lo que estás estudiando y puedas conseguir aprender. No es que 2 horas dura el vídeo, 2 horas son suficientes para aprender y en las otras 2 horas hago otra cosa. Aprender no es eso. Y nuevamente, como creo que lo dije en un vídeo anterior, no es lo mismo estar pegado a una pantalla en una maratón de Netflix que estar frente a una pantalla tratando de aprender algo.
Si tú no me crees, si tú crees que te estoy mintiendo, haz experimento en cualquier cosa que quieras aprender. Si tú de repente quieres preparar, a ver, tú no sabes cocinar y quieres cocinar con una receta de YouTube, no es lo mismo que ver una película de Netflix. Te vas a dar cuenta que empieza a decirlo y tú te quedas en el camino y te quedas en la mitad. Tienes que detenerlo, vas haciendo el proceso, vas haciendo los ingredientes, vuelves a repetir qué ingrediente faltó y si te quedó mal, no te salió como esperabas, tienes que volver al vídeo, ¿dónde está la falla? Y la falla está en que hay algo que no anotaste, no te fijaste, y cuando regresas a verlo, ahí estaba el detalle, por eso es que no me ha salido bien. Entonces, eso sí, si quieres algo tan simple. Otros ejemplos sencillos que se están dando ahora por internet, hay tutoriales para preparar tortas, dulces, y también el proceso, no sé si te has dado cuenta, tú, persona normal, porque la gente cuando habla de estudio cree que el estudio es matemática, álgebra, lenguaje. No, todo el conocimiento tiene el mismo procedimiento. Tu cerebro aprende igual cualquier cosa, sea matemática, sea inglés, o sea de repente hacer ejercicios o preparar de repente una torta. Todo se va aprendiendo de la misma manera. El proceso de aprendizaje eh, cuando la información entra en tu cerebro, adentro se procesa igual. O sea, eso es algo que hay que entender. Y por más que pasen miles y miles de años, nuestro cerebro funciona de la misma manera. Lo que cambia es de nuestra vista para afuera. Lo que cambia es que antes la información venía en un papiro, después vino en un libro, ahora viene en una pantalla, pero la información por afuera se puede mover diferente. De repente antes el profesor lo dibujaba en la pizarra con tiza y ahora el profesor me muestra una pantalla en PPT donde hay algún elemento móvil. Pero una vez que la información es recepcionada por mi cerebro, adentro de mi cerebro se procesa en forma semejante a como lo hacía el hombre de Cromañón también. O sea, uno observa, la información pasa a la memoria de corto plazo, a la memoria de largo plazo. Si lo haces varias veces, lo vas grabando. Si hay más estructuras, o sea, más actividad cerebral en el proceso de incorporación de la información, lo vas a grabar mejor. Tú mismo te acordarás. Haz otro ejemplo así rapidito. Si alguna vez te han asaltado, es probable que nunca te olvides de ese momento. ¿Por qué no te olvidas de ese momento? ¿Por qué esa experiencia es tan traumática? Porque son muchas las emociones, o sea, mucha la actividad cerebral que está asociada. El susto, el moverte a pensar en ese momento que sea de mi familia, si me dispara, no sé, todas las cosas que pasaron en ese momento son cosas que no se olvidan. Pero obviamente las cosas que no producen mucha actividad cerebral, que no están asociadas a muchas actividades cerebrales, se olvidan con facilidad. Si ayer viste pasar un carro, pero con la justa lo miraste, probablemente no te acuerdas qué carro fue ni a qué hora fue, porque son cosas que no producen o están asociadas a más actividad cerebral. Pero si ese carro, por ejemplo, ayer atropelló tu perro, que lo estabas sacando a pasear, te vas a acordar porque tu perro lo quieres, porque te interesa, porque en ese momento hay otras actividades cerebrales que son justamente el cariño, la emoción, la asociación a ciertos sentimientos. Todo eso hace que uno pueda grabar mejor la información. Por esa razón, cuando uno ve una clase por internet, no se trata de verlo solamente, sino uno tiene que procesar la información y en este caso nosotros tenemos que ayudar a despertar esas otras actividades cerebrales. ¿Cómo despierto mis actividades? ¿Cómo aumento mi actividad cerebral para poder recordar lo que estoy viendo? Entonces lo que hago es escribiendo, porque escribir es un proceso bastante complejo. ¿No? O sea, no vayas a pensar que, uy, escribir, tú escribes rapidito, pero el proceso es enorme. Tu mente tiene que procesar, enviar las señales a tus extremidades para poder escribir. Y entonces todo ese proceso hace que tú, si tú te pones a dibujar, si tú lo pintas, si tú empiezas a hacer un diagrama, si tú empiezas a hacer un resumen, todas esas actividades, eso implica más actividad cerebral y todas esas actividades cerebrales va a hacer que tú te acuerdes mejor de lo que estás aprendiendo. Yo he experimentado también eso cuando reviso tutoriales, por ejemplo, para aprender el uso de nuevas plataformas, para aprender cómo utilizar algunas herramientas más para poder transmitir. Y cada vez que lo hago, yo me percibo el mismo proceso. Si es algo nuevo, tengo que agarrar mi papelito, apuntar, tenerlo apuntado, para después poder revisar el proceso y darme cuenta que fui revisando una vez, dos veces, como tomándome examen yo mismo, a ver si es el proceso adecuado.
entonces ver que uno efectivamente lo ha entendido. Espero que este video te ayude. Sáquense de la cabeza ese chip de que uno estudia en clases virtuales y como ya terminó, ya es tiempo libre. No es tiempo libre. Si tú quieres aprender, y yo me dedico particularmente a la gente que está postulando porque este es el rubro en el que me dedico. Es diferente de repente si tú tienes de repente estás estudiando taekwondo por internet, entonces obviamente termina el entrenamiento y no vas a seguir entrenando porque el cuerpo ya debe descansar. Si de repente, no sé, estoy haciendo otro tipo de actividad por internet, de repente hay algunas actividades, y obviamente no quiero opinar sobre eso porque no es mi campo, hay otras que de repente ya puedan culminarse. Pero en el mundo preuniversitario, si tú quieres aprender cursos, tú quieres que después tengas el conocimiento para ir y competir, tú tienes que verlo así, tú estás compitiendo, tú no estás aprendiendo por gusto, tú no estás viendo una serie de Netflix, o sea, no es una cosa que yo veo y ya se acabó, no, yo estoy compitiendo, eso tiene que entrar en mi cerebro porque con ese conocimiento, con esas herramientas, con esas armas, me voy a enfrentar en un examen. Y si yo no las conozco bien, me voy a demorar, de hecho no le voy a poder ganar, a superar a otro en puntaje, y entonces es necesario que lo aprenda bien. Por esa razón, eh, a nivel preuniversitario necesita uno tiempo adicional. Yo sugeriría a grandes rasgos que el tiempo que dure una clase virtual, por lo menos, para mí el número debe ser multiplicado por 2.5 libre para poder dedicarlo a estudiar. Es decir, si yo estudio 2 horas, recibo una clase virtual, por lo menos en total mi proceso de preparación debo tener disponible para esa clase 2.5, o sea, debo tener 5 horas. Eso quiere decir que yo escucho la clase, de repente, de hecho, tomo algo, descanso, tengo que pestañear por lo menos mi ojo para que tampoco no me dé ojo seco, y entonces empiezo a anotar, voy parando el vídeo, voy viendo, voy repitiendo, o sea, por lo menos 2 horas y un poco más. Entonces, si tú escuchas 2 horas de clase virtual, tu proceso de desarrollo y de aprendizaje de esa clase por lo menos implica unas 5 horas. Entonces, no satures tu horario. Si lo puedes distribuir de esa manera, entonces creo que vas por el camino correcto. Si tú estás viendo y no practicas, no estás viendo nada. Estás gastando tu plata, gastando tu internet, gastando tu tiempo y creando falsas ilusiones a los demás y tú mismo de repente que estás aprendiendo. El asunto es que el resultado sea positivo. Esta pandemia va a pasar y el día que pase volveremos a enfrentarnos en un examen y ahí vamos a ver quiénes aprendieron y quiénes no. Y cuando veamos los resultados no podemos echarnos marcha atrás. O ya perdiste todos estos meses o los aprovechaste y la universidad te espera. Espero que te ayude y reflexiones sobre cómo poder mejorar el tema de las clases virtuales. Déjame tus comentarios en el buzón para ver tu experiencia e irle sumando a lo que ya estamos viendo y los datos y la recopilación de información que tenemos, ¿no? De muchos chicos que están estudiando y a veces nos comentan qué hacer, cómo hacer y las dificultades que van encontrando. Espero volvernos pronto. Chao.